Mi nombre es Carolina Reyes, residente de cuarto año de cirugía general del Hospital Luis Eduardo Aybar. Sí. Vamos a presentar en el día de hoy implementación de la escala de Alvarado en el diagnóstico de apendicitis aguda en el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora durante el periodo de octubre de 2017 a junio de 2018. Estuvo Juan Soria, el doctor Frankie Terrero, la doctora Carolina Reyes que les habla y el doctor Álvaro Ceballos. Agradecimiento al equipo quirúrgico de este centro que contribuyó en la realización de este estudio, a los residentes del Hospital Luis Eduardo Aybar, quienes implementaron la escala en nuestra emergencia día tras día, acompañados de los médicos internos también del Universidad de Santo Domingo y de la Universidad Iberoamericana. Como introducción, la apendicitis aguda es la principal causa de abdomen agudo quirúrgico. Aproximadamente un 7% de la población presentará apendicitis en algún momento de su vida, tiene una incidencia de 1.7 a 1.9 y esta es más frecuente en lo que es el sexo masculino y en la edad de 25 a 35 años, lo que quiere decir que es más frecuente en pacientes jóvenes. Esta tiene síntomas y signos predictivos como son dolor en el cuadrante inferior derecho, defensa abdominal, dolor migratorio que va desde la región periumbilical hacia el cuadrante inferior derecho. Otros signos y síntomas están las náuseas, vómitos y fiebre. Patológicamente cuenta de 4 etapas. Tenemos una etapa que es edematosa, congestiva, también conocida como focar aguda, una etapa que es supurativa, una etapa que es gangrenosa y otra que es perforada. De estas 4 etapas, entonces, la etapa ideal para diagnosticar la apendicitis es la etapa supurativa. Y si englobamos las 4 etapas y las subdividimos, tenemos 2 fases. Una fase que es no complicada y una fase que es complicada. La fase no complicada va a estar representada por la etapa congestiva y la etapa supurativa, y la complicada por la gangrenosa y la perforada. Entonces la fase ideal sería la no complicada. La apendicitis sigue siendo un reto para todos los médicos que evalúan pacientes con clínica subjetiva de apendicitis aguda, porque aunque mayormente tiene cuadro predictivo de esta, puede resultar a veces con un diagnóstico tardío, trayendo grandes consecuencias en sus pacientes, como es perforación, sepsis y hasta la muerte. Gracias a Alfredo Alvarado, pudimos entonces obtener lo que fue la escala de Alvarado en el año 1986, quien reunió varios parámetros y estratificó mediante 3 categorías lo que fueron las posibilidades de tener apendicitis aguda. Estos parámetros fueron dolor abdominal, migratorio, anorexia, náuseas y vómitos, dolor en fosa ilíaca derecha, fiebre, rebote, leucocitosis y desviación a la izquierda. En base a estos parámetros, los cuales tienen un puntaje todos de 1, excepto el dolor en fosa ilíaca derecha y la leucocitosis, entonces vamos a tener las 3 categorías. Una de bajo riesgo, que vale 0 a 4 puntos, una que es de riesgo intermedio, entonces, que sería de 5 a 6 puntos, y otra que es de alto riesgo, que es mayor de 7 puntos. El objetivo de este trabajo fue implementar la escala de Alvarado en el diagnóstico de apendicitis aguda en los pacientes vistos en emergencia del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora. Durante el periodo de octubre del 2017 a junio del 2018, se realizó un estudio observacional de cohorte prospectivo, el cual incluyó a 111 pacientes evaluados vía emergencia con clínica subjetiva de apendicitis aguda. Estos se le implementó la escala de Alvarado y luego lo que hizo fue que se comparó con la literatura durante este periodo de tiempo a través de PubMed, que fue donde encontramos las informaciones con los términos MESO, apendicitis y escala de Alvarado. Los datos fueron sometidos a revisión y procesados mediante un estudio simple en Microsoft Excel. Conflicto de intereses. No hay conflicto de intereses, ni éticos ni monetarios. A todos los pacientes se le aplica un consentimiento informado previo a la realización del estudio y del procedimiento quirúrgico, y dentro de los criterios de inclusión son todos pacientes con dolor en el derecho, subjetivo a la apendicitis, ambos sexos y entre 16 y 80 años de edad. Dentro de los criterios de exclusión, el abdomen agudo traumático.
Los resultados a estos 111 pacientes, a los cuales se les aplicó Alvarado, podemos ver que... Ay, eso no se ve. Bueno, de todos los pacientes que se vieron, el 49.55% corresponde al sexo femenino y el 53% fue el sexo masculino. Entonces, el síntoma más frecuente fue náuseas y vómito, un 67.5%. La literatura reporta que el síntoma más frecuente es dolor abdominal migratorio, que en este caso, entonces, tenemos una discondancia. El signo más frecuente fue el signo de rebote, con un 83.18%, seguido entonces del dolor en postilíaca derecha, con un 82.18%, y la fiebre en un 42.4%. Ahí coincidimos con la literatura que el signo de rebote es lo más frecuente. Dentro de la frecuencia de la leucocitosis, la neutrofilia fue más frecuente la neutrofilia que la leucocitosis. Y según la literatura, un 10% de todos los pacientes con apendicitis aguda no van a tener cambios en el hemograma. Si dividimos esos pacientes según las 3 categorías que vimos anteriormente, de bajo, intermedio y alto riesgo, la mayoría de todos esos pacientes a los cuales se aplicó la escala tenían un 57% de alto riesgo. O sea que más del 50% de pacientes tenían apendicitis. Porque en la escala de alto riesgo, que sería entonces mayor de 7, aquí se considera que el paciente puede tener apendicitis y que el tratamiento será quirúrgico. Ya en la escala de riesgo intermedio, que sería el 23%, estos pacientes, que son los que tienen de 5 a 6 puntos, estos, según la literatura recomienda que deben ser acompañados de otros estudios paraclínicos, ya sea una sonografía o una tomografía. Y el 20%, que fue el de riesgo bajo, estos pacientes, entonces, se considera que no tienen apendicitis, pero no se descarta la posibilidad porque se han presentado pocos casos de pacientes con riesgo bajo, lo cual han presentado apendicitis. De los 111 pacientes que se evaluaron, de estos, el 80.18% fueron ingresados en el ciclo de abdomen agudo quirúrgico por apendicitis y se egresaron 22, correspondiendo al 19.2%. De los pacientes de bajo riesgo, que eran aquellos que tenían de 0 a 4 puntos, esos que eran del 20%, el 15% fueron egresados, que es lo más común, porque se supone que estos pacientes no tienen apendicitis. Pero ese otro 5% sí tenían una sintomatología subjetiva en ese momento, según se fue evolucionando, de apendicitis. Y de esos que se operaron, que fue el 5%, un 2% tenía apendicitis aguda macroscópicamente y un 1.4% tenía apendicitis macroscópicamente sana. En el riesgo intermedio, entonces tenemos que de los 23 pacientes de riesgo intermedio, el 20% aproximadamente fueron operados y un 2.3% no fueron operados. Miren ahí, el 18% tenían apendicitis macroscópicamente y el otro 0.22% y estaban dentro de la enfermedad ginecológica y en la que estaban sanas. Pero de alto riesgo, que son los pacientes que tienen apendicitis, solamente un 0.90% no cursó con apendicitis. Después un 56% tenían apendicitis macroscópicamente, representado por un 51.56%. Como le dije al principio, en los pacientes diagnosticados con apendicitis aguda, lo más frecuente es el sexo masculino. Y se espera que el sexo femenino, el 85% haya que descartar una enfermedad ginecológica, por eso es que es más difícil diagnosticar apendicitis en el sexo femenino que en el sexo masculino. Y cuando aparece es más en el sexo masculino. La edad más frecuente, según la literatura reporta que es de 25 a 35 años de edad, que concordamos con la literatura con un 45%, seguido del 37% en la edad de 16 a 24 años de edad. Otra literatura reporta que la edad más frecuente es de los 10 a los 30 años, por lo que concordamos que si juntamos ambas edades, entonces teníamos un 70-82% en pacientes jóvenes y pacientes adolescentes.
dentro del hallazgo transquirúrgico, el 80% de los pacientes tenían apendicitis aguda y un 10% de los pacientes no tenían apendicitis aguda, sino que tenían enfermedades ginecológicas y apendicitis macroscópicamente sana. Esto nos da la tarea de que de todos los pacientes que se operan aquí de apendicitis aguda, en ese periodo, tuvimos una tasa de apendicectomía negativa de un 10%. Según la literatura, la tasa de apendicectomía negativa es de un 14 a un 16%, por lo que quiere decir que estamos por debajo de la tasa de apendicectomía negativa con un 10%. Si comparamos los hallazgos transquirúrgicos con hallazgos histopatológicos, la etapa más frecuente fue la supurativa, que es lo que recomienda la literatura, y es la etapa ideal para diagnosticar una apendicitis. ¿Qué tuvimos? En el transquirúrgico se evidenciaron un 72%, mientras que los histopatológicos fue un 75%. Si sumamos la focal aguda y la supurativa, fueron las que tuvieron mayor porcentaje. Y la focal aguda y la supurativa son la fase no complicada de la apendicitis, por lo que seguimos teniendo buen resultado con respecto a los pacientes diagnosticados en nuestra emergencia, al departamento de cirugía general y operados a tiempo. He aquí el cuadro de la fase. Un 94.93% fue operado en fase no complicada y un 5.70% fue operado en fase complicada. Como conclusión, podemos decir que la medicina basada en evidencia ha demostrado que la escala de Alvarado es efectiva con relación al diagnóstico de la apendicitis aguda. Es una herramienta fácil, asequible, de uso económico, que solamente nos basamos en datos de signos clínicos y de laboratorio, que es simplemente un hemograma, lo que necesitamos para diagnosticarla, y en base a esta podemos darle un tratamiento oportuno a los pacientes, temprano, evitando esas complicaciones que le pueden quitar la vida en algún momento determinado. Por lo que recomendamos que la anamnesis y el examen físico siempre, pero siempre ocuparán el primer lugar en los pacientes que vienen con datos subjetivos, que es por lo que viene el paciente aquí en emergencia, y nosotros objetivizamos los signos que nos van a determinar un diagnóstico del paciente. Hay una anécdota que dice que el doctor Gregorio Marañón, el cual fue un gran médico español, endocrinólogo, él sentado con sus pupilos, un día le preguntaron cuál era el mayor avance que había tenido la medicina, el avance tecnológico, a lo que él respondió: la silla. Ese periodista que estaba sentado ahí con él y sus pupilos se quedaron mirando y le dijeron: ¿cómo que la silla? Entonces él le dijo: la silla, porque es la única manera en la que el médico se puede sentar al frente de su paciente, mirarlo a la cara, ver por qué viene al médico, sus quejas, y en base a eso, entonces establecer un diagnóstico y ayudarle. O sea, ante todo, la historia clínica que nos da el diagnóstico es un 85% y el examen físico. Esta es la bibliográfica.